Hola, paz y bien, mis hermanas y hermanos. Vamos a compartir con ustedes esta experiencia tan bonita, esta experiencia del carisma franciscano, una experiencia que nos quiere llevar más allá, ¿verdad? Creo que estas son pinceladas, es una introducción a las hagiografías de San Francisco. Y digo que nos quiere llevar más allá porque al hablar de San Francisco tendríamos que hablar de Santa Clara, ¿no? Entonces tendríamos que ir también a esas hagiografías de Santa Clara para conocerla mejor y para conocer lo que nosotros le llamamos el complemento, la integración de nuestra espiritualidad francisclariana. Entonces tenemos aquí, ciertamente, pues eso será otra clase o será otro momento para compartir. Tenemos aquí toda una experiencia para compartir de esta introducción que es bastante compleja, como ya lo vamos a ver, pero aquí vamos a detenernos en algunos rasgos, vamos a sacar y entresacar de todo esto algunos rasgos. Yo he tomado como base este librito que ustedes pueden ver aquí, que se llama Itinerario Espiritual de Francisco de Asís, Problemas y Perspectivas. Ya el título nos ubica realmente, Problemas y Perspectivas. Este es el libro como base de donde se ha tomado estos elementos que voy a compartir con ustedes. Lo primero que deseo compartir es que a nivel general vamos a hablar de esa hagiografía medieval, porque situamos a Francisco, que es el santo que nos interesa, en esa época medieval. Entonces hablamos de una geografía medieval y el interés principal de esta geografía medieval es validar la santidad de una persona, en este caso concreto de Francisco. Si quisiéramos ir más allá, como decía, de Clara. Entonces tenemos que ver cómo se puede validar la santidad de esa persona. Entonces se busca un objetivo y ese objetivo es mantener su memoria viva en una comunidad. Lo primero es que la comunidad, la fraternidad, tenga una memoria muy viva, muy actual, muy fecunda de su fundador, de su santo Francisco. Entonces, esta memoria tiene que ser viva, tiene que ser una memoria que estimule a la osadía de seguir viviendo el evangelio, ¿no? Entonces, allí ya hay un detalle importante, hacer memoria. ¿De quién? De nuestros fundadores, de Francisco y Clara. Y eso tiene que ser en el ambiente fraterno, en el ambiente comunitario se tiene que ir dando entonces esa estimulación. Pero también esa estimulación tiene que ir a los laicos en el sentido religioso y de la devoción, no solo hacia adentro, no solo la fraternidad, sino también hacia afuera. Entonces, hacia los laicos, hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque el santo o la santa es un modelo de vida cristiana. Entonces, no es solamente un modelo de vida para la fraternidad, para la comunidad, sino que es un modelo de vida cristiana para toda la iglesia. Se vuelve universal. Sí, y este es un detalle interesante. Entonces, de la geografía medieval. Vamos a continuar con algunas características más sobresalientes. En la obra escrita no es primordial la narración cronológica de la vida de la persona. No es que se lleve una cronología como tal. Se intenta, hay muchos intentos de ver cada detalle de la cronología del fundador, del santo, del que se esté escribiendo.
Pero en principio no es eso lo primordial, sino el presentarlo como modelo de vida y santidad. Aquí está el detalle, es un santo al que se está presentando a través de la obra escrita, a través del documento, a través de la narración. Se va narrando la vida del santo, lo que es el santo y lo que hizo el santo, cómo lo hizo el santo o la santa, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, de la espiritualidad franciscana, narramos la vida de Francisco y de Clara, pero no cronológicamente. Por eso a veces nos cuesta datar la fecha de nacimiento. ¿Si han fijado ustedes eso en la espiritualidad franciscana? Sabemos muy bien la fecha en que murió Francisco, la fecha en que murió Clara, ¿verdad? Pero no sabemos muy bien la fecha en que nacieron. Nos cuesta, claro, ya hay otros estudios, pero en la obra escrita como tal no aparece eso, ¿verdad? Eso hay que buscarlo, hay que ir a otros archivos, hay que ir a otros documentos y complementar esa información. Por lo menos de Francisco no tenemos nosotros. Hay un documento que diga nació el 21 de abril. No, no tenemos eso. Entonces, ¿cómo se ha ido averiguando? ¿Cómo se ha ido profundizando? Ah, porque se ha ido a los archivos, a los códices, se ha ido a los documentos de la época a buscar. Y eso ha pasado no solo con Francisco y con Clara, sino con otros santos también. Pero eso no, como ya decíamos, no es lo importante, no es lo primordial. Lo primordial es que es un modelo de vida y santidad. Eso es lo primordial, la santidad. Pero sobre todo captando su significación espiritual. Tenemos que ver ese itinerario espiritual, ¿verdad? La literatura hagiográfica es escrita en latín y en un primer momento por los monjes. Son los monjes o es desde el monacato donde se comienzan a hacer todos estos trabajos, ¿sí? De hagiografías. Esos trabajos acerca de la vida de la santidad, más que de la vida de la santidad de una persona, ¿verdad? Ya sea del fundador o ya sea un hermano o una hermana que sobresale por su virtudes en la comunidad. Entonces, cuando se muere esa persona, que decimos nosotros muere en olor a santidad porque fue muy santa durante su vida, entonces se va buscando y se va descubriendo, se va profundizando en todo su itinerario de vida. Y esos trabajos los comenzaron entonces a hacer los monjes. A partir del siglo XIII se comienza a escribir en lengua vernácula para que la comprenda un mayor número de gente posible, de personas. Ya la geografía pasa como a ser más popular. En un primer momento es de la comunidad, es del monacato, es para la comunidad. Presentar como modelo de santidad a esa persona en la comunidad. Pero de allí que viene para presentarse a la iglesia, se abre, ¿verdad? A la iglesia. Y eso es lo bello, eso es lo bonito, porque sale de lo interno, sale de ese núcleo de la comunidad para presentarse más allá. ¿Hay alguna pregunta o una intervención? Bien, entonces la geografía también cumple otra función. Es el conjunto de fuentes narrativas o litúrgicas que documentan la historia de los santos o de los mártires cristianos, las pasiones. Así se llamaba a esos relatos de los mártires cristianos, pasiones. La geografía tiene como esa fuerza de agrupar, ¿verdad? Y puede ser también litúrgica, ¿verdad? No solamente es un documento histórico, ¿verdad? Que relata la vida o la santidad de la persona, sino que también se vuelve litúrgico, ¿verdad? Se vuelve oración, se vuelve vida en la liturgia de esa entidad religiosa como tal, ¿verdad? Para los frailes
Los santos y las santas son bien importantes, nuestros fundadores son fundamentales, pero también la santidad de todos y de todas las hermanas a lo largo de la historia. Entonces se va documentando todo eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos casi todos los días, celebramos a los santos, a los beatos franciscanos, ¿verdad? A los mártires franciscanos. Entonces tenemos esa riqueza, se vuelve una riqueza. La geografía enriquece la vida de la comunidad litúrgicamente, también enriquece la vida de la iglesia, porque estamos hablando de esos hombres y de esas mujeres que siguieron a Jesucristo. Y esa es la clave de la santidad, que siguieron a Jesucristo y que ofrendaron sus vidas como lo hizo Jesús en la cruz. Interesante, entonces tienen un valor, son fuentes narrativas con un valor grandísimo, ¿sí? O son, por decirlo de otra manera, son fuentes inagotables, ¿sí? De inspiración, son fuentes inagotables de oración, si hablamos litúrgicamente, son fuentes inagotables de contemplación, son fuentes inagotables de compromiso social, de compromiso eclesial, son fuentes inagotables para toda nuestra vida. Es decir, nosotros como religiosas, como religiosos, como laicos, como franciscanos o como amigos de Francisco, nos fijamos en esas fuentes narrativas, nos fijamos en esos documentos, ¿verdad? No con el sentido de adquirir conocimiento y ahora sí, yo ya me conozco y me puedo la vida de Francisco de la A a la Z. No, no es para eso. Entonces la fuente narrativa tiene otra intencionalidad y tiene otro interés en mi vida como franciscana, como franciscano. La literatura geográfica es un género, ¿verdad? Estamos hablando de un género narrativo, es decir, hay una forma de escribir, hay una forma de narrar, ¿verdad? Que se nutre de la mística. Fíjense ustedes un detalle bien interesante cuando decimos de qué se nutre las hagiografías, de la vida y de la historia del santo, sí, de la persona como tal, sí, de la gracia de Dios que obra en esa persona y allí entonces entramos en la mística. ¿Cómo es esa gracia de Dios que obra en la persona? ¿Cómo esa persona se va abriendo a la gracia de Dios? El santo no cae del cielo, el santo no nace, el santo se va abriendo a la gracia de Dios. El santo entra en un proceso de conversión continuo, es de toda la vida. Francisco y Clara, nuestros fundadores, hicieron un proceso de conversión continuo. Siempre estaban en esa actitud de discernimiento y todos esos elementos son importantes dentro de la mística, de la santidad, ¿verdad? A veces creemos que la santidad solamente es ver hacia arriba y quedarnos con los ojitos, ¿verdad? Viendo hacia arriba. No es de esa santidad que muchas veces tenemos una concepción muy distanciada de lo que es la santidad. No, la santidad es esa entrega, ¿verdad? Esa vida del evangelio de los milagros. Ciertamente aquí tenemos un detalle en los milagros y a veces nosotros junto a otras personas andamos corriendo detrás del santo de los milagros, ¿verdad? Y es que este San Antonio es bien milagroso y ya me va a hacer el favorcito, ¿verdad? Que le estoy pidiendo. No, hay que ver los milagros desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero a veces pasa eso, ¿verdad? O a veces tenemos el concepto del santo y el santo de los milagros. Por ejemplo, en el caso de nosotros los franciscanos, muchas veces nos reímos, muchas veces no es una risa sarcástica, sino que dice uno, ¿cómo es posible? ¿Verdad? A San Francisco, por ejemplo, no lo buscamos por los milagros, ¿verdad? Porque no es ese santo de milagros y de milagros.
Y aunque en los escritos vamos a encontrar muchos milagros que hizo el santo, igual que Clara, muchos milagros que hicieron con solo hacer la señal de la cruz. Imagínense ustedes, con solo hacer la señal de la cruz, sanaban. Con solo hacer la señal de la cruz, las personas se transformaban, se convertían. Y hay muchísima literatura de esos milagros en vida de los santos, o sea, de esas acciones de Dios, pero no por ellos mismos, ¿verdad? Sino por Dios, por esa confianza en Dios. Y por eso Clara y Francisco, por esa confianza en Dios, hacían la señal de la cruz en la enfermedad o en el lugar donde estaba que tenía enferma la persona, ¿verdad? Digamos, le dolía la cabeza, pues le hacían la señal de la cruz en la cabeza, estaba ciego, le hacían la señal de la cruz en los ojos, etcétera. También las oraciones y los sermones, es decir, la prédica, y las oraciones como para profundizar más, ¿verdad? Para saborear más la vida del santo y celebrarlo, ¿verdad? Porque la oración también es una acción de gracia, celebrar al santo. Los sermones para predicar los ejemplos y virtudes del santo, la santidad, santo, santidad, ¿verdad? Entonces, el sermonero o el sacerdote o el hermano o la hermana que predica de la vida o sobre la vida de un santo, sobre un testimonio, sobre una experiencia. Son parte también de ese modo de literatura, de ese modo de hacer vida la historia de un santo. Y sobre todo, dos cositas últimas, la ascética y la penitencia. Sabemos bien que estos son elementos como más íntimos, ¿verdad? La vida ascética de Francisco, la vida penitente de Francisco, igual que Clara, pues, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esos otros detalles que no los podemos relegar, es decir, no los podemos dejar a un lado. Son detalles importantes que están dentro de esta literatura geográfica que se escribe, pero también están dentro de una vivencia. Y por eso es más complejo, ¿verdad? La vivencia de ustedes como franciscanas y como franciscanos en la ascética y en la penitencia. Entonces, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la hacemos realidad todo eso? ¿O cómo asumimos eso de Francisco y de Clara? ¿Verdad? Esa vida ascética, esa vida penitente de Francisco y de Clara. Vamos a avanzar un poquito más acerca de esa literatura geográfica. Primero, van a poseer un marcado carácter religioso. Eso es lo importante de la geografía, el carácter religioso, el carácter ascético que ya hemos hablado y de lealtad, es decir, de fidelidad al seguimiento de Jesús. ¿Cómo hace Francisco ese seguimiento de Jesús? Pobre y crucificado. Y siempre se va a hablar o se va a decir en latín sequela Christi, es decir, el seguimiento de Cristo en pobreza y crucificado, ¿verdad? Entonces ese es el detalle de cómo Francisco descubre a Jesús, cómo es el Jesús que Francisco sigue, ¿verdad? Y esa fidelidad que hay de Francisco en el seguimiento. Otros hablan de imitación, más abajo lo vamos a ver. Esas geografías muchas veces están inspiradas en la devoción a los santos, a los mártires y confesores. Hay otros santos más antiguos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando aquí de la geografía medieval, pero hay otra geografía antes de la medieval, ¿verdad? Entonces, que inspiran, que animan, ¿verdad? A esa devoción, ya sea de los santos, de los mártires, de los confesores, y están destinados también a fomentarla. Tenemos que seguir fomentando esa devoción a los santos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, no es un devocionismo, ¿verdad? Un espiritualismo, sino una devoción concreta, profunda, ¿verdad? Una devoción que también se encarna en mi vida. Se van a subrayar con énfasis ciertos datos especiales de trascendencia.
sobre todo su itinerario espiritual. Y allí hay que hacer todo un trabajo de lectura y de comprensión, que no es fácil ciertamente, porque hay que profundizar, hay que interiorizar conversión. De conversión, por ejemplo, de Francisco y de Clara, también me tienen que poner a mí en camino, ¿verdad? Y ahí está el detalle, porque es el camino de mi fundador, que me tiene que hacer ir por ese camino, por esa senda, no precisamente como él lo hizo. Quizás, ¿verdad? Esa ha sido la grandes dificultades del camino de la conversión, que no podemos imitar a la otra persona. O sea, Francisco es Francisco y Clara es Clara, ¿verdad? Y ellos ya vivieron su camino de conversión. Y por eso Francisco le dice a sus hermanos, comencemos hermanos, porque hasta ahora poco nada hemos hecho. Es que hay que comenzar mientras estamos vivos, hay que seguir caminando. Comencemos, sigamos caminando, hermanos, en esta conversión a Cristo. Sí, hay que seguir en ese proceso de conversión. Por eso hablamos de proceso, de camino, ¿verdad? Y el camino puede ser áspero, puede ser difícil, como puede ser un camino llano, bonito, tranquilo, ¿verdad? No sabemos cómo es el camino, pero ahí vamos caminando entonces en esta línea de la conversión o de la kenosis, dicen otras personas, es decir, acercándonos a ese camino de Cristo, ¿verdad? Uniéndonos a ese camino de Cristo. Entonces ya el camino de conversión se vuelve con una gracia, ¿verdad? Tiene una gracia, buscamos esa gracia que obre en nuestro corazón, que obre en nuestra vida. Viene el encuentro con el Evangelio. Vean ustedes, Francisco, cómo cuando se encuentra con el Evangelio, cuando escucha el Evangelio, inmediatamente actúa. Es decir, la palabra inmediatamente da frutos en Francisco. Francisco comienza a actuar, ¿verdad? Comienza a vivir como dice el Evangelio, ¿verdad? Y es el evangelio de la misión. Y dice que Francisco brinca, salta de gozo, de alegría, y dice, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba. El encuentro con el leproso, que también es parte de ese camino de conversión y que es interesante. Francisco le tenía mucho miedo al leproso y también le tenía mucho repudio, no quería encontrarse con los leprosos de su tiempo. Había una repulsión de parte de él hacia los leprosos, pero en su testamento va a decir, y el Señor me condujo en medio de ellos. Vean qué interesante cómo él en su testamento nos dice que es el Señor que lo lleva en medio de los leprosos y los abraza y lo besa. Y eso es interesante, ¿verdad? Esa cercanía, ese encuentro que también es contacto, que también es ternura. No es solo un encuentro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues sí que puede ser muy bonito, un encuentro respetuoso, ¿verdad? Pues también podríamos decir, hay un encuentro de dos personas que se respetan, ¿verdad? Pero aquí va más allá. Francisco en este encuentro va más allá. Es el encuentro del abrazo, del beso, del contacto, de la ternura, ¿sí? Aún con ese leproso, ¿verdad? Que lo puede contagiar, con ese leproso que no es a la vista muy agradable, sino repugnante, ¿verdad? Por su mal olor, por todo, ¿verdad? Por todo lo que implica cuando nos encontramos con el leproso. Y luego es el encuentro consigo mismo, con la desnudez en la plaza de Asís, donde se despoja de su ego, se despoja de su orgullo, se quita todo. También es el encuentro con nosotros, con el sultán de Egipto. En plena cruzada, Francisco va no a conquistar, no va a guerrear,
¿sí? No va a luchar, no va a dialogar, ¿sí? Va a encontrarse con el sultán para dialogar con el sultán. Y eso es importante, entonces, porque el Señor nos ha dado un don, ¿sí? Un don tan importante como es la comunicación. Podemos hablar y podemos, a través de la comunicación, a través del diálogo, solucionar muchos problemas. No es necesario que nos matemos, no es necesario agarrar al otro y matarlo para solucionar el problema, ¿no? Eso no solucionamos nada con la violencia. Nadie puede solucionar nada con la violencia. Al contrario, en vez de solucionar algo, lo empeoramos, ¿sí? Entonces, ese encuentro con el otro o con los otros, con el sultán, se da en un contexto de guerra, en un contexto de conflicto, ¿verdad? Y también viene la pregunta para nosotros, y en los contextos de conflicto o en las situaciones de conflicto que se están generando y en las que estoy involucrado, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Verdad? ¿Qué es lo que digo? ¿Le echo más leña al fuego? ¿Verdad? Ya que esto se reviente, ya solucionemos esto y que nos matamos, pues, ¿verdad? Y agarrémonos y aquí se acabó, ¿verdad? Y gana el que ha vencido, ¿verdad? El que ha derrotado al otro. No, Francisco no lleva esa lógica, ni lleva la lógica de la iglesia tan siquiera, porque la lógica de la iglesia es conquistar a base de espada, a base de guerra. Y Francisco dice, no puede ser así. Por eso Dios nos ha dado el don de la palabra, ¿sí? Para que hablemos, ¿verdad? No nos ha hecho mudos, nos ha hecho con palabras, y con palabras nos entendemos, ¿verdad? Y podemos entendernos que mejor que con un arma, que con una espada, ¿verdad? Y también el encuentro con la creación. El poema aquí del Cántico de las Criaturas refleja todo ese amor de Francisco con la creación, cómo se hermana Francisco con la creación, pero lleva algo más allá, se hermana con la muerte. Y eso es lo más increíble, ¿verdad? Porque siempre en la historia de la humanidad sabemos que somos seres finitos, que vamos a morir, que somos caducos, ¿verdad? Pero nadie acepta la muerte, ¿verdad? Y Francisco le da no un título de hermana, sino una realidad. Es mi hermana. Es como que estoy frente a alguien, ¿verdad? Y me dispongo también a encontrarme con ella, a encontrarme con la hermana muerte. Entonces es interesante ver todo ese deseo de cuidar la creación, todo ese deseo de amar la creación, todo ese deseo de descubrir en la creación las huellas del creador. La creación es un regalo maravilloso de Dios. La creación es gratuidad. Dios nos la ha dado gratuitamente y por lo tanto tenemos que cuidarla, por lo tanto tenemos que respetarla. Seguimos avanzando. El fin de un relato agiográfico, o sea, de esa pedagogía espiritual, porque el relato geográfico también es eso, es una pedagogía espiritual, es la edificación espiritual, es decir, mover a la identificación de su vida, a la imitación. Se recuerdan que ya les había dicho, claro, hoy la imitación se entiende de otra manera, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos la identificación era ser igual. Por eso Francisco quiso ser igual al desnudo en la cruz, seguir a Cristo desnudo. ¿Por qué? Porque el Cristo que Francisco le habla en San Damián es el Cristo desnudo, es el Cristo despojado, pero también es el Cristo resucitado. Entonces, ¿cómo identificarse con la vida de este Cristo pobre y crucificado? De este Cristo que le habla y que le dice, Francisco, ve y repara mi iglesia. Entonces es interesante ver cómo esa edificación espiritual que nos dan las agiografías nos ayudan a identificarnos con la vida de Jesucristo y con la vida del fundador. Tenemos esa doble tarea.
también son un medio de instrucción catequética, ¿verdad? Se nos va enseñando, se nos va animando a conocer la vida del santo a través de la catequesis, pero sobre todo base o el fundamento de toda formación espiritual para los franciscanos y franciscanas. Es decir, como franciscana, como franciscano, en nuestros procesos de formación, tenemos que conocer las hagiografías. Son importantes, ¿verdad? Son fundamentales. Si no, pues ya yo llevaría el hábito solo por llevarlo, pues no conocería su significado, no sabría que para qué lo llevo, por qué lo llevo, ¿verdad? O por qué es así mi hábito. Entonces, es conocimiento, ¿verdad? Es formación, es ir tallando un estilo de vida, un estilo de entrega. ¿Verdad? Eso es lo que ese es el valor entonces que tiene la geografía para nosotros. Finalmente son libros, leyendas indispensables en todo monasterio. Eso era el inicio, sí, ¿verdad? Eran indispensables en todo monasterio, en toda iglesia o comunidad religiosa, ¿verdad? Teníamos que tener toda esta historia de los santos, ¿verdad? Y siguen siendo, no solamente en otro tiempo, sino que siguen siendo. Al día de hoy siguen siendo importantes, ¿verdad? En toda la iglesia, universalmente. Y particularmente para la edificación de la formación francisclariana. Es decir, tenemos que edificarnos a partir de esas historias de vida que vamos conociendo. Esto es importante porque entonces esto nos está dando como la pauta para fundamentar nuestra formación. Si nos falta, por ejemplo, el conocimiento de estos documentos en la formación, entonces no sería una formación francisclariana. Estaríamos como faltos, como miopes en esa realidad, ¿verdad? Porque no conocemos a nuestros fundadores. Los relatos hagiográficos pueden ser utilizados como fuente para la reconstrucción del pasado histórico. Ciertamente podemos reconstruir un pasado histórico, ¿verdad? Y también todos los elementos religiosos y vocacional. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando nos abocamos a la fuente franciscana o a la hagiografía franciscana, pues podemos ver ese pasado, cómo era la Edad Media, cómo era esa época de Francisco, cómo era la iglesia y cómo era la sociedad en la que vivió Francisco. Todos esos elementos sociohistóricos, socioculturales, los elementos religiosos y lo propiamente vocacional. ¿Cómo fue que lo llama Francisco el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo es que le habla el Señor a Francisco? No solamente y ya sabemos muy bien eso, que no solamente le hable en San Damián cuando él entra a orar, no, ya le ha hablado anteriormente cuando va a pelear a la puya. ¿Se recuerdan ustedes que cuando él va a pelear escucha en el sueño una voz? Entonces es una llamada vocacional, ¿verdad? Y a partir de ahí deja su sueño de ser caballero, sus sueños de ir a la guerra, ¿verdad? Sus sueños de estatus, de buscar un estatus, de lograr una posición, ¿verdad? No, ya deja todo eso, abandona toda esa visión, también abandona la visión económica, ¿verdad? Porque su papá es un comerciante muy próspero, ¿verdad? Su papá es alguien que vende telas y que está en ese negocio y ese negocio cada día va creciendo más. Y Francisco no se interesa tampoco por esa área del negocio, por esa área empresarial, diríamos hoy en día. No le interesa eso. Se va interesando por otras cosas, por descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que estoy buscando yo en la vida? Y ahí es donde Francisco comienza a cuestionarse. Ciertamente eso también lleva a crisis,
¿verdad? Y entonces su vocacional tiene que crisis porque tiene que decidirse, tiene que tomar una decisión y tiene que hacerlo, ¿verdad? Y libremente, no coaccionado, libremente toma la decisión. Y por eso es bonito en el aspecto vocacional, porque Francisco toma la decisión de seguir a Cristo, pobre y crucificado. Pero, ojo, no como los monjes, ni en ningún monasterio. No entra a ningún monasterio. Francisco no se va con la vida monacal, no entra a la vida monacal. Es increíble, ¿verdad? Porque Francisco no va por ahí, pero tampoco va con la vida clerical o jerárquica de su tiempo. Tampoco, ¿verdad? No es un clérigo, no entra a ser parte de la vida clerical, ¿verdad? O de la vida jerárquica de la iglesia. No, Francisco sigue siendo un laico y un laico consagrado. Vive su vida laical, su vocación es laical, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos relatos hagiográficos, también su fin es exaltar la santidad. Es decir, podemos exaltar la santidad de una persona, la santidad de nuestro fundador, la santidad de algún miembro de nuestra comunidad y de inspirar el deseo de vivir un proceso de entrega generosa. Y aquí es interesante de nuestros fundadores el proceso de entrega generosa a los leprosos, ¿sí? Pero también esa entrega generosa es a lo interno. Francisco amaba a sus hermanos como una madre, dicen los escritos. Entonces, la manera como Francisco era como una madre para sus hermanos. Entonces, es una entrega generosa hacia afuera, a los leprosos, y hacia adentro, hacia los hermanos de su fraternidad, y un poco más amplia a la fidelidad a la iglesia y hacia la iglesia, que ya sabemos que por voz del mismo Cristo es una iglesia que está cayéndose, es una iglesia que está en ruina. Cristo se preocupa por su iglesia que está en ruina y confía esa tarea a Francisco de reconstruirla. La tarea se la confía el mismo Cristo y le dice, ve y repara mi iglesia. Y Francisco asume esa tarea con fidelidad. Por eso, al exaltar la santidad de Francisco, también exaltamos esa entrega generosa, esa fidelidad a la iglesia. Sí, la iglesia estaba mal en ese entonces y ya cuando nos vamos a otros documentos de la Edad Media nos damos cuenta cómo estaba de mal la iglesia y por eso iban surgiendo muchos movimientos heréticos. Y era una iglesia que fue muy atacada por los movimientos heréticos. ¿Pero por qué? Porque ella misma estaba viviendo muy mal, ¿verdad? No era por otra cosa, sino porque ella misma estaba desorientada, iba por otros rumbos la iglesia. Y a veces nos pasa en la actualidad también, ¿verdad? Tendríamos que ver la santidad de ayudar a la iglesia, porque a veces la iglesia pierde el rumbo, va por otros lados, ¿verdad? O nosotros a veces perdemos el rumbo en la iglesia. La redacción de la obra obedece principalmente a una necesidad litúrgica. Hay una necesidad litúrgica grande, ¿verdad? Y por esa necesidad litúrgica, entonces comienza a redactarse, ¿verdad? Comienza todo ese proceso de redacción. Y luego también hay un estilo poético en prosa. En en las hagiografías aparecen esos estilos, ¿verdad? También de una lectura piadosa, ¿verdad? Aparece ese otro estilo o esa otra forma o esa otra manera de acercarme a la persona de Francisco y de Clara. Y lo puedo hacer piadosamente o para renovar el culto a un santo determinado. Necesitamos renovar ese culto, renovar esa celebración. Cuando digo culto, no me estoy refiriendo solamente al hecho, sino a lo celebrativo como tal, ¿verdad? Que lo celebrativo trascienda
lo eclesial o lo litúrgico, ¿verdad? Que es la esfera más privada y propia de la iglesia, donde lo hacemos principalmente en la iglesia, pero tiene que ir más allá. Esa necesidad litúrgica no solamente que es la necesidad de que yo voy a la iglesia y estoy ahí a mi hora o estoy en mi momento, ya se celebró la Eucaristía, ya puedo ir, ¿verdad? Ya estuvo. Ya aquí afuera, ya ni me acuerdo del santito, ya soy otro, ya puedo hacer otras cosas. No, sino llevarlo durante todo mi ser, durante toda mi vida, ir trabajando todo eso durante toda mi vida. Luego, el trabajo de la geógrafo es muy especial. Vamos a hablar de esa tarea que tiene la geógrafa. Primero, de revisar y analizar la tradición escrita, porque se van dando momentos en el que surgen escritos, ¿verdad? De toda clase. Ahí, dentro de la tradición escrita hay una riqueza grande. Hay crónicas, hay análisis o inscripción, y luego viene la tradición oral. En esta tradición escrita hay pues cuestionamientos que ya los vamos a ver un poquito más adelante porque no es tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo con nosotros los franciscanos no es tan fácil porque en un capítulo San Buenaventura mandó a quemar todos los otros documentos y solo quedó la leyenda mayor, no más, y después vino la leyenda menor. Entonces es complicado, pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Y luego el agiógrafo tiene que ver esa tradición oral, ¿verdad? No solo la tradición escrita, ¿verdad? Sino también la tradición oral, los relatos oídos, los testimonios oculares de los que conocieron a la persona, decir, al santo o la santa. Interesante eso, ¿verdad? Porque hay que poner mucho oído, hay que parar el oído, poner las antenas en esa dirección, ¿verdad? Porque vamos a escuchar de todo de la vida del santo. Entonces, para ir como seleccionando aquello que es lo mejor, aquello que tiene interés, porque no se puede escribir todo, ciertamente. Los que escriben saben muy bien que no se puede poner por escrito todo lo oral, ¿verdad? Y que a veces no se logra captar. Ahora tenemos, y sobre todo antes que costaba más, ahora tenemos la gran bendición, por decirlo así, de poder tener una grabadora y grabar, de poder tener otros medios con los cuales pues nosotros podemos como recopilar todo eso, pero antes no existían grabadoras, entonces no se podía grabar. Tenía que estar atento a escuchar el testimonio y ir diciendo, cálmese, no hable muy rápido, ¿verdad? Más despacito, por favor, usted va a toda carrera, sí, yo sé que el santo le hizo ese milagro y que usted se exaltó, sí, pero tranquila, tranquila hermana, vaya despacio, ¿verdad? Vaya contándome lo más importante, ¿verdad? Porque no me va a dar vueltas y vueltas y vueltas para decirme me curó de tal cosa, no, despacio, despacio, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue logrando todo eso? ¿Y cómo cree usted que es ese santo, ¿verdad? ¿O por qué cree que es santo? Etcétera. También la tarea del geógrafo consiste en la reconstrucción histórica de la memoria de un santo con todos los elementos que logre reagrupar. Sí, hay que reconstruirlo, ¿verdad? Y hay que reagrupar todos los elementos posibles. Entonces es una tarea larga, ¿verdad? Es una tarea fuerte, ¿verdad? Que tienen los agiógrafos para hacer todo ese trabajo. Parte de la veracidad histórica de los hechos. Imaginen, tiene que comenzar, tiene que partir de ahí, de la veracidad histórica de los hechos. Sin embargo, siempre se encuentran contradicciones, anacronismos, interpolaciones o omisiones en el documento. Voy a poner un ejemplo aquí que es interesante. Por ejemplo, el de los estigmas. El de los estigmas no se puede hacer una verificación,
como tal del acontecimiento porque es místico. Entonces ya aquí para decir y cómo hacerlo eso. ¿Verdad? Y por eso en los escritos muy poco se habla sobre ese acontecimiento, ¿verdad? Ese acontecimiento místico en el Alberna. Poco se habla, ¿verdad? Y luego pues vamos a encontrar varias contradicciones también. En un primer momento, los textos hagiográficos son abiertos y móviles, ¿verdad? Van de un lado a otro y se van alimentando de una anécdota o de una florecilla o de otra. Y por tanto, pues van a ser susceptibles de cualquier interpretación en la transmisión o de generación en generación, ¿verdad? Que se van transmitiendo y va creciendo el volumen, ¿verdad? O en las traducciones a otro idioma que se van perdiendo. Ese es algo delicado y lo vamos a ver. Javier Garrido en este libro presenta toda esa problemática, ¿verdad? De cómo los textos nuestros franciscanos se han perdido por muy buen tiempo. Además de que ya San Buenaventura mandó, fue un mandato capitular, que se quemaran todas las hagiografías o todos los documentos o leyendas que habían sobre San Francisco. Entonces eso fue bien delicado, ¿verdad? Y los frailes, gracias a Dios, no somos tan obedientes, que se diga, ¿verdad? Tenemos el voto de obediencia, pero no somos tan obedientes. Entonces no fue que quemaron todos los documentos, al contrario, los escondieron, ¿verdad? Y los desaparecieron o los regalaron a algún laico o a algún seglar, ¿verdad? Saber cómo hicieron. La cosa que los documentos pues se escondieron. Ya vamos a ver unos detalles más adelante que también a veces dan risa. Bueno, hoy nos dan risa a nosotros, pero de fondo hay toda una problemática, ¿verdad? Una resistencia de los mismos frailes, problemas serios, ¿verdad? Y crisis muy seria en los mismos frailes, porque hemos perdido la identidad. La creación hagiográfica tiene dos factores importantes. Vamos a ver cuáles son. El creador muchas veces es anónimo. Hay muchos documentos anónimos. Por ejemplo, tenemos nosotros en la geografía el anónimo de Perusa, por ejemplo. Entonces, tenemos esos documentos que son anónimos, no sabemos que quién fue el geógrafo como tal, la persona que trabajó esa geografía. El pueblo que es incapaz de darle forma escrita a lo que sabe, ¿verdad? El pueblo sencillo, la gente de una fe sencilla, pero que no puede escribirlo, ¿verdad? Aquella gente que hubo un milagro en mi vida, pero hey, lo dejo a nivel oral porque no puedo escribirlo, ¿verdad? Y si lo escribo, pues por ahí se perdió después que se muere la persona, pues botan esos documentos o se queman esos documentos. Bueno, también está a lo que se conoce de la persona, el asumir los datos del relato sin interesarle la veracidad. Puede darse eso, ¿verdad? Y eso es verdad. Hay verdad en eso que usted está diciendo, es verdad. Porque hay gente que inventa, ¿verdad? Hay gente que, híjoles, inventa unas cosas increíbles. Por eso a veces nos encontramos con una historia y unos santos que uno dice, esto me suena como que no es verdad, como que no hay veracidad a eso. El segundo es el redactor, sujeto como tal a una dura tarea de poner por escrito una tradición oral mantenida en la memoria colectiva del pueblo. Y tiene que sintetizar esa tradición oral, darle lógica a esa tradición oral, darle sentido a esa tradición oral del pueblo o del grupo religioso. ¿Verdad? Es que mi fundador o mis fundadores, que mi santita o mi santito, pero es un santo que tiene otras características, como que no vivió en esta tierra, ¿verdad? O sea, y ahí hay que ver las cuáles fueron las crisis del santo, humanamente, porque era una persona, era un hombre, era una mujer, ¿verdad? Y que tuvo esas crisis, ¿verdad? Entonces,
tenemos que esa memoria irla purificando, ¿verdad? También se procura demostrar la importancia de la vida de un santo en particular. Ese grupo religioso va a procurar, ¿verdad?, demostrar la importancia de la vida del santo. Muy bien. En general, en la vida de los santos, encontramos una mezcla de verdad y ficción. Fíjense que esto es interesante y es lo que les estaba diciendo, que de repente uno se queda como dudando y entra en crisis también porque uno dice, ¿cuál será que yo no creo? ¿Verdad? Yo no creo. Casualmente ahora al almuerzo estábamos hablando de unas cuestiones de esa, ¿verdad? Que parecen pura ciencia ficción. Algunos están emparentados con aquellos héroes nobles, ¿verdad? Sobre todo en la Edad Media, con esos héroes de la Edad Media, de historias documentadas y de fábulas de santidad, ¿verdad? Y fábulas, cuentos de santidad. Se combina elementos de otras historias, ¿verdad? Hay también esa duplicidad geográfica, que un santo o una santa se parece a otra. La historia es casi igualita, que es casi como un copia y pega. En aquellos entonces no había eso, ¿verdad? Hoy es que se da eso de copia y pega, pero fíjense ustedes que era pero una cosa bastante parecida aquí, cosa más rara, y uno dice, qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y bueno, y luego algunas sin fundamento histórico. No, hay muchas cosas que no tienen fundamento histórico. Y también las reliquias, ¿verdad? Esto de las reliquias es otro tema muy interesante que lo vamos a tratar aparte, ¿verdad? Y bueno, estas memorias son honradas por la iglesia. Eso es lo bonito, lo importante, que es una memoria honrada por la iglesia, pero que en algunos casos es imposible de lograr su veracidad. Fíjense ustedes, hay historias de santos antiguos, ¿verdad? Que al saber, no sabemos nada, ¿verdad? De ellos y de su veracidad, a ver, queda en duda, ¿verdad? Pero la aceptación de los milagros es grande. Y aquí viene el detalle que nos toca a todos, ¿verdad? Los milagros, ya hemos hablado sobre eso. Es decir, ellos poseen un poder de intercesión, de hacer milagros. Hay santos que son pero súper milagrosos como San Antonio, ¿verdad? Usted perdió la llave, San Antonio, bendito, y sí, aquí están las llaves, ¿verdad? Qué bonito. ¿Verdad? Qué gran milagro me hizo San Antonio, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Lo tenemos hacia el santito, que cualquier cosa que se me pierda, ya San Antonio, te pongo una mi velita si yo hallo tal cosa, ¿verdad? Que se me perdió. Entonces, bueno, como la canción de Carmen, se me perdió la cadenita. No, esa es otra cosa. Bueno, pero por otro lado, el proceso de santificación queda ratificado por medio de los milagros. Aunque digamos eso, siempre ese proceso de santificación va a ser ratificado por medio de los milagros. Bien, vamos a la estructura interna de la geografía. Podemos hacer un pequeño alto para preguntarles qué dicen, qué les parece, ¿verdad? Ya se me durmieron. La tengo más gente que ha llegado, santo Dios, ¿verdad? Qué bonito, hay más personas. Hay algunos ya están dormidos. Se escucha que roncan, no son bromas. A ver, ¿qué les parece eso que hemos hablado así a nivel general? Fray Felipe, si tiene algo que comentarlo, Fray Antonio, si tiene algo que comentarnos. Wendy se está riendo, me imagino que es por los milagros. A ver, Carlos Corea, bienvenido. ¿Quién más tenemos aquí? Ada Ibis, bienvenida. ¿Quién más tenemos? Bueno, ahí estamos, creo, ¿verdad? No tenemos más personas, somos 11. A ver qué dicen entonces para hacer un pequeño alto. Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, fraile. ¿De dónde eres, Carlos? ¿Dónde? De Fraternidad San José de Quesaltepeque, OFS. Quesaltepeque, El Salvador.
Muy Sí, bien, eso, qué bueno, que nos alegra, Carlos. Conoces a Wendy, me imagino, ¿verdad? Que es de la OFS, a la sí. Ibis, que es de la OFS. Bueno, hay varios de la OFS. Qué bueno, que me alegro, ¿verdad? Que Sí, más varias le vale si personas. decía que no. Che, que como usted no muestra ahí su imagen, por eso puede decir que no, ¿verdad? Puede que sea otra Wendy. Tantas Wendys que hay, ¿verdad? No, son bromas. Son bromas. Ajá, a ver qué les parece lo que hemos visto hasta ahorita. Pues es muy interesante a veces en las diferentes fuentes franciscanas uno se enfrenta con esas situaciones de pensar y esto puede ser fantasía o puede ser realidad o qué es lo que sucede, ¿verdad? Y en muchas de esas ocasiones que yo he sentido eso, yo me pongo a pensar si al leer el Evangelio y a leer tantas cosas en las Escrituras, en las Santas Escrituras, también vemos muchas cosas que parecen ser increíbles o hasta imposibles, ¿verdad? Y el hecho de que estén ahí escritas y continúen siendo fuentes importantes y la Sagrada Escritura, la fuente principal, ¿verdad? El Evangelio como fuente principal del cristianismo, es porque hay un propósito y hay una gran enseñanza que nosotros debemos descubrir o ir descubriendo mediante vamos caminando en este proceso de aprendizaje pues, y de crecimiento. ¿Verdad? Entonces yo digo, al final no importa si es cierto o no es cierto, sino descubrir cuál es esa enseñanza pues que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Eso simplemente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por compartir. A ver quién más se arriesga a compartir un poco para que no nos durmamos, a ver. Si no, nos vamos a dormir todos. Fray Felipe, a ver qué dice, está Bueno, muy calladito. bueno, aunque se escucha un poquito de bulla por aquí porque estoy en un taller, Ah, considero que la fe, ¿verdad? Es lo básico, lo principal. Una vez le escuché a un fraile decía, y sin fe, aunque estuviese el santo, no se hace nada, ¿verdad? Entonces realmente es esa fe sencilla de nuestra gente que cree y que tiene una devoción. Y lo que usted decía acerca de San Antonio, ¿verdad? Ciertamente hay cosas que sí uno, la misma fe, la oración, es la que hace que uno sienta que realmente ese milagro por intercesión de aquel santo, Dios lo ha obrado. Porque hace años se perdió una amiga de mi mamá y hubo una tormenta. Entonces, y nosotros le pedimos a San Antonio que apareciera, porque no se sabía dónde estaba ella. Y lo que había pasado, ¿verdad? En una tormenta, ella se fue dentro de un tragante. La correntada se la llevó y fue a aparecer a la presa del Cerrón. Entonces, antes de los 8 días, porque la creencia quizás popular o la misma fe de uno que le pide con tanta insistencia, ¿verdad? Nosotros pedíamos que apareciera porque su familia estaba pues desconsolada y desconcertada que no sabían dónde estaba. Entonces, al orar y poner esa fe primero, esa confianza en Dios, creo que eso es lo principal. Esa fe que es la que nos mueve a todos. bien, muchas gracias. ¿Apareció viva la señora o muerta? Ibis. Apareció muerta, pero lo que se quería, se suponía, ¿verdad? Sí, Que sí, que era el sí, cuerpo que pero aparecía. lo que se quería era darle cristiana sepultura. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más nos cuenta algo? Gaby, Wendy, que tienen Fray Felipe, ya se nos durmió. Fray Antonio, ya se nos durmió. No, a mí en lo particular, bueno, de hecho creo que con solo la palabra geografía, ¿cómo es? Hasta a mí me Ah, cuesta geografía. pronunciarla. Ajá.
Entonces son como de las cositas que uno a veces como que normaliza o las lee y de verdad como que no conoce todo su antecedente, ¿verdad? Entonces creo que, como decía usted, ¿verdad? La pincelada con la que se nos ha presentado, creo que eso diluye muchas cosas porque en lo que usted estaba hablando y tal vez mencionaban como algunos conceptos que tal vez en el día a día uno no los ocupa, ¿verdad? Entonces como que yo lo busco y ya uno se pone en contexto, ¿verdad? Entonces a veces, lógicamente, si no tenemos como gente que también conozca, y no va a poder compartir y cómo entonces transmitir, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una gran, un gran plus, ¿verdad? Que nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, de conocer, de escucharlo y entender quizás otras cosas en el contexto que del carisma mismo a veces pues no, como que lo pasamos como súper normal, pero esa normalidad viene de un hecho histórico, ¿verdad? O sea, y a mí me llamó mucho la atención lo que llamaba, lo que comentaba, por ejemplo, de San Buenaventura, y creo que uno reafirma ciertas cosas que, o sea, sí están los consejos evangélicos, pero hay ciertas situaciones o circunstancias que uno dice, o sea, un poco quizás racionalmente diciendo, ¿será realmente por lo que me inclino, qué sé yo? Entonces, como que esas cosas también a uno como que le terminan como de reafirmar, digamos, parte, digamos, de su vivencia misma, ¿verdad? Así que ha sido súper enriquecedor, así que muchísimas gracias, Fray. Bueno, quizás una cosa que a veces nos han enseñado a leer los escritos, aquí los tengo en la mano, y vamos, pero no sabemos el contexto, es decir, esas hagiografías, esos documentos, ¿cómo fue que se dieron? ¿Cómo llegaron? Y preguntas que todavía nosotros nos hacemos, ¿cómo es que San Buenaventura, por ejemplo, mandó a quemar todos los demás documentos? Bueno, no solamente él, es toda la decisión de un capítulo, ¿verdad? Pero ¿qué había detrás? ¿Qué problemática había detrás? ¿Verdad? Y uno se queda, porque si yo quiero decir, por ejemplo, a ver, voy a quemar todos los documentos de que Saltepeque, los documentos que tiene la OFS allá en San Bartolo, los documentos que tiene la OFS en Guatemala, y así ustedes comienzan a leer, o sea, hay algo que pasó para tomar esa decisión, ¿sí o no? Y uno dice, pero ¿qué pudo haber pasado? Tiene que leer uno más porque aquí no aparece, o sea, aquí están todos los documentos, pero estos documentos no aparecieron desde el principio de Francisco. Me explico, o sea, a la muerte de Francisco, el primer documento que tenemos es el de Tomás de Celano, Primera Vida. Ya lo vamos a ver un poquito adelante, ¿verdad? Me estoy adelantando, pero solo estoy planteando lo que ya decía Wendy, ¿verdad? Hay cosas que a veces no las comprendemos hasta que, jole, uno lee y se queda sorprendido, es susto y medio el que se lleva a uno. Yo, por ejemplo, con todo esto que he ido leyendo, no dice qué susto, ¿verdad? Y luego que hay que leer bastante, pues, ¿verdad? No es para vanagloriar, pero miren cuántos documentos hay de espiritualidad franciscana. Esta es una colección grandísima y todos esos documentos van dándonos algunos detalles, ¿verdad? No está en todo, ¿verdad? Hay que ir leyendo aquí, leyendo, porque hay autores que van entresacando, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, autores que solamente tocan el tema de Tomás de Celano. Hay autores el tema de San Buenaventura. Hay autores que solo va con otro documento, ¿verdad? Con las florecillas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ir viendo esos autores así como por separado y luego hacer una síntesis y decir, pues, esta es una visión ya un poco más general, más global. ¿Y qué es lo que pasa en el contexto general de la época medieval? Porque imagínense, ya son 800 años y volver 800 años no es tan fácil. Gaby, ¿qué nos dice? Bienvenida. Gracias. No, yo me perdí una parte porque tuve una situación ahí que tuve que salir. Más lo poco que logré al inicio, pero yo veo la importancia, digamos, esto me parece importante, digamos, el hecho de conocer, de saber las geografías, porque nos permite también tener una visión más como más concreta también, para no idealizar mucho nuestros santos y santas, ¿no? En este caso de Francisco y Clara de Asís.
sobre todo porque como lo decías ahí, no son 800 años ya de diferencia. Hay cosas que no se pueden tomar literalmente del franciscanismo, ¿no? Porque entonces no hacemos nada en el mundo. Francisco respondió a una época y nos ilumina para responder en esta otra. Entonces también él, a la hora de conocer los contextos, nos permite tener como más esa, o sea, conocer el por qué, bueno, ponías ahí bastantes ejemplos, ¿no? Para no repetir, pero a mí sí me parece siempre importante. Es lo mismo que nos pasa con Jesús, ¿no? No es solamente leer la Biblia y a ver lo que el Espíritu nos inspira y nos motiva. No estoy diciendo que no inspire, pero conocer el contexto ayuda, ¿sí? Para poder entender por qué se dicen las cosas o por qué se hicieron las cosas. Ahí entonces tenemos, y ahí cuando conocemos eso, nuestro compromiso cristiano, y en este caso franciscano, sí nos sacude fuerte, ¿no? Porque vamos a ver por qué, digamos, Francisco asumió un compromiso, optó por una forma de vivir, como nosotros podemos optar por una forma de vivir, ¿no? Y declara, por ejemplo, solo para decir así, un ejemplo en cuanto a la pobreza, ¿qué significa la pobreza franciscana? ¿No? Entonces, si entendemos el contexto, ya lo hablas ahí, de la época medieval, cuando ellos asumen una pobreza radical en el seguimiento de Jesús, entonces también ahí nos permite a nosotros entender hoy esto y cómo nosotros podemos asumir una pobreza franciscana hoy, porque se está contraponiendo a un sistema que está dominando en la época y que hoy también hay sistemas que dominan, ¿no? Y cómo nosotros podemos favorecer esos sistemas desde nuestro diario vivir eh, a esto, ¿no? Entonces, solo para decir algo, ¿no? Entonces, a la hora de conocer la geografía nos permite como tener todas esas luces y el compromiso sí nos mueve bastante, sí nos confronta mucho y, y es para asumir compromisos así más concretos, no, como decías, hablando de la devoción, no para solamente ser devoto de Francisco y de Clara, porque también la devoción y la vocación son dos cosas distintas, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Gaby. ¿Alguien quiere compartir? Yo solo quiero ver si me escuchan porque tengo problemas Sí, con la cámara. sí, te escuchamos. Agradezco a los hermanos y hermanas que han compartido sobre la temática de hoy, ¿verdad? La geografía de San Francisco. Yo me quedo como con el núcleo de las hagiografías, sobre todo porque es mantener viva la memoria de una persona que es provocativo, que es ejemplo a seguir. Y como ustedes dicen, es una memoria viva que respondió a su momento histórico, pero también es una memoria viva que hoy nos compromete a nosotros, ¿verdad? Es importante que, como también se estudia en teología, ver el Francisco histórico al Francisco de la fe, al Francisco de la familia franciscana, que imagínense la ramificación franciscana, la riqueza carismática de este hombre y de esta mujer que dice que el Espíritu Santo no sabe cuántas clases de franciscanos y de franciscanas hay, ¿verdad? Para decir algo. Hay una memoria provocativa, así como la memoria de Jesús es provocativa, que nos invita a construir el reino, pero para que ese reino vaya avanzando, nos invita primero a cambiar, ¿verdad? Cambien, que el reino está cerca, pero si cambian. El franciscanismo va a estar vivo si cambiamos, no solo si repetimos fórmulas, sino si provoca en nosotros conversión. Yo creo que vamos a hacer vivo el carisma de Francisco y Clara. Y por eso es importante que la iglesia, como madre, como maestra,
para declarar a alguien santo, santa, tiene que saber la historia de la santidad del hombre y la mujer. Entonces, quiere mantener una memoria viva. Imagínense hoy el trabajo que se hace por la vida de los santos, que está el primer paso, que es el recuperar datos en una diócesis. Ese es un primer paso. O sea, ¿qué hay de esa memoria de esa persona que se está diciendo que es buena persona, que es santa, que me está provocando algo a mí? Entonces yo creo de que bueno, yo me quedo con esto, de que la geografía es importante porque es provocativa, provoca una memoria histórica y una memoria actual de una persona que hizo mucho bien y que jaló toda la creación a su espiritualidad, la atrajo, y por eso hoy sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Que Francisco, tan pequeño, tan indocto y tan simple, y al hablar de la fraternidad con la creación, hoy nos abre un gran panorama para no quedarnos solo con una teología así pastoral, sino también con una teología ecológica que nos invita a ir más allá, a cuidar el planeta, ¿verdad? Entonces, paz y bien para todos. Gracias, Fray Antonio. Y hablando de esa memoria, este autor de este libro que se llama Javier Garrido habla de la memoria subversiva de Francisco. Yo me quedé, wow. Pero ya decirles eso, ustedes van a decir, Brian Anselmo, usted sabe dónde se está metiendo, qué está leyendo, ¿verdad? Pero ahí esa memoria subversiva, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos que también la memoria provocativa, la memoria celebrativa y la memoria subversiva están presentes en todo eso, ¿verdad? Y se lo digo en este contexto de los 800 años de la regla bulada. La regla es uno de los momentos subversivos de Francisco. Francisco no aceptó las otras reglas que la iglesia quería que todos los grupos o movimientos existentes, movimientos minoríticos existentes, asumieran, ¿verdad? Y Francisco no la aceptó. No aceptó la regla de San Agustín, no aceptó la regla de San Benito. Él mismo hizo su regla, ¿verdad? Y no estaba permitido eso por la iglesia. Entonces es ser subversivo, ¿sí o no? Increíble y bien inteligente. No fue que se puso a protestar con una pancarta y fue allí. No, él lo supo hacer, ¿verdad? Se dejó guiar por el Espíritu. También Clara, ¿verdad? Y las reglas son un montón de Santa Clara, ¿verdad? El Papa Urbano Inocencio III, regla, tantas reglas. No, dijo Clara, yo quiero mi regla. Y la logró, ¿verdad? Ya al final de su vida logró eso, ¿verdad? Y el privilegio de la pobreza, wow, dice uno, subversiva la mujercita, ¿verdad? O sea, no estamos hablando aquí, ¿verdad? Claro, esos son temas como ya para profundizar, porque estas son pinceladas en general, ¿verdad? No es que estemos aquí, ¿verdad? Son pinceladas en general, solo tengamos presente eso, que son pinceladas en general. Jesús María, me equivoqué y saqué otra cosa que no tenía que sacar, era esta. Ahí estamos. Vamos a seguir compartiendo. Y de ahí, ¿qué pasa? Espérenme, entonces estoy mal, permítame. Quiero compartir lo que estábamos. Aquí estamos. Esta es. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la estructura interna de la geografía, para avanzar un poco más. Se van a distinguir los hechos históricos que conforman la biografía del santo o del beato y de aquellos episodios que son la prueba de su santidad, los milagros, lo que ya hemos dicho. Ahora bien, los milagros pueden constituir una obra independiente. No podemos relativizar ciertamente los milagros porque es parte de todo eso, ¿verdad? Pero aquí hay que tener un sano equilibrio, ¿verdad? La redacción de los textos hagiográficos responden principalmente a un interés eclesiológico, con una finalidad pastoral, una religiosidad popular de ser ejemplo para otros,
El santo es un ejemplo de vida para otros. También es necesario distinguir entre una leyenda geográfica y una biografía histórica. El personaje escapa a la historia, a un lugar específico, pues se vuelve referente universal. Francisco no solamente es el santo de Asís, es el santo de universal y no solamente de la Iglesia Católica, porque hay franciscanos luteranos, hay franciscanos anglicanos. Entonces, no solamente es el santo de los católicos, es el santo universal, el santo de la persona. A una duración de tiempo, no solamente es el santo medieval, es que es el santo que nos sigue hablando hoy, ¿verdad? Francisco y Clara nos siguen hablando hoy y son nuestros fundadores, son nuestros referentes en el seguimiento de Jesús. Y se sigue siendo citado. Eso es importante, sigue siendo citado y recordado en cada momento de la vida. Nosotros siempre estamos citando a Francisco y a Clara. Claro, no solamente ellos son santos, hay un montón de santos en la historia de la iglesia y también de santas y santos franciscanos. La leyenda contiene un marcado carácter irreal. ¿Sí? Cuando entremos en una leyenda, ya vamos a ver que tiene ese carácter irreal, producto de la imaginación real o colectiva en la que se da un desdoblamiento de la personalidad agiográfica. Y por eso cuando uno habla de los milagros, uno dice, ¿y esto es real o qué? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Ciencia ficción, ¿verdad? Las leyendas a veces son parecidas. Es probable que sean algo real, pero en muchos casos es una deformación inconsciente de la verdad histórica, que no tiene que confundirse con el mito o con el cuento. Esto no lo digo por mí mismo, ¿verdad? Esto está documentado, lo he sacado, ¿verdad? No es que me lo estoy inventando y estoy tratando de crear controversias con esto, ¿no? Hay autores que afirman esto, ¿verdad? Porque han estudiado, porque han hecho todo un trabajo investigativo sobre las hagiografías y sobre las leyendas sobre todo. Finalmente, la creación hagiográfica tiene como principal interés el carácter institucional y memorial, de lo que ya hablaba Fray Antonio, pero también es de carácter institucional. Somos una institución, somos una orden, y eso no se nos olviden, somos una fraternidad, ¿verdad? Entonces eso no se nos puede olvidar, somos franciscanas, franciscanos, pero respondemos a una institución, ¿verdad? A una orden y respondemos a una iglesia también. Son documentos también redactados en honor de un santo fundador, un beato, beata, cuya finalidad es crear identidad común que los unifique. Entonces eso es lo que estamos buscando, esa identidad común que nos unifique, no que nos divida. Ya decía Tony que hay un amplio panorama y eso es interesante. Sí, tenemos un amplio panorama, pero a veces estamos bastante divididos, ¿verdad? Bastante divididos a los franciscanos y hay que decirlo, realmente a los franciscanos nos cuesta la unidad. Y ahí es donde vienen los debates de tantos documentos, ya lo vamos a ver más adelante, de tantos documentos que hemos sacado porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Verdad? Un detalle tan controversial, por ejemplo, es Francisco fue diácono. Sí, aquí comenzamos el gran pleito. No, Francisco fue un laico, fue lego, ¿verdad? No fue diácono, no fue sacerdote. Entonces, pero hay gente que se alborota, ¿verdad? Pero no logra fundamentar esa situación histórica, esa verdad histórica. Eso no tiene fundamento. Y claro, y lo estamos viviendo ahorita en estos 800 años de Grecho, porque fue en ese contexto de la celebración de la Navidad en Grecho que Francisco dice un texto nada más que se puso los ornamentos litúrgicos, es decir, el alba y todo lo que se pone un sacerdote para celebrar. Pero eso no quiere decir que era sacerdote o que era diácono, ¿verdad? No significa nada de eso, ¿verdad? Pero allí es donde nos peleamos y ahí comenzamos la discusión y la división. ¿Verdad? Y llegamos a dividir.
El santo otorga una identidad colectiva. Somos hermanos menores, vida de fraternidad, seguimiento de Jesús pobre y crucificado, ¿verdad? Somos hermanos y menores, dice todo, ¿verdad? Independientemente sea capuchino, conventual, menor, todos somos hermanos y menores. Todos tenemos que tener una vida de fraternidad, y el franciscanismo está orientado hacia la fraternidad. Alguien me decía, mire, Fray, yo tuve problemas con la fraternidad y me salí, se me retiré de la fraternidad. Pero creo que soy más franciscano que los demás. Ojo, cuidado, no seamos tan orgullosos y que no, es que ten referencia a la fraternidad. Por eso en la vida de fraternidad, en la vida interna, está en juego el perdón, está en juego la reconciliación, pues, porque necesitamos perdonarnos, reconciliarnos. Necesitamos a veces hasta pelearnos, pues, ¿verdad? Por valores, no por tonteras, porque eso no vale la pena. Pero cuando es un valor el que hay que defender, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y tenemos que defender algunos valores porque muchas veces no los defendemos, ¿verdad? O cuando es el seguimiento de Jesús pobre y crucificado, el que tenemos que emprender, a veces nos acomodamos y estamos bien bonitos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, le he preguntado a Fraile, Fray, ¿usted cuántos años lleva aquí? Ya llevo como 20, nunca lo han movido de ahí. Pero si la fraternidad no es estable, ¿verdad? O decir estática, pues allí yo soy y allí voy a morir. No, la fraternidad es itinerante, vamos a un lado, vamos a otro lado. Y uno se pregunta, ¿y a esta hermana o a este hermano por qué no lo mueven? En el caso de nosotros los frailes que nos mueven, ¿verdad? Y que vivimos la itinerancia, pero también todos tendríamos que participar de esa itinerancia. Qué bonito, movernos. Las fuentes hagiográficas contribuyen a exponer a otros este modelo de santidad a seguir. Se va exponiendo, ¿verdad? Y eso es bonito porque se expone el modelo de vida, de santidad de Francisco y de Clara. Y después lo vamos viviendo de alguna manera o lo vamos siguiendo de alguna manera. También el santo está rodeado de otras personas, ¿verdad? Francisco no es santo solo él, sino que hay otros santos alrededor de él, ¿verdad? Y por eso hablamos de una espiritualidad donde se caracterizan muchos hombres y mujeres por su vida de santidad, una fraternidad o una comunidad. El santo, alrededor del santo, casi siempre hay una fraternidad o una comunidad que según el carisma dan testimonio de sus virtudes cristianas, ¿verdad? Entonces nosotros los franciscanos, por ejemplo, celebramos muchas santas y santos, beatos, mártires. ¿Por qué? Porque somos una fraternidad, somos una comunidad y estamos celebrando litúrgicamente todo esto. Eso también hace que el relato tenga un carácter extraordinario o creíble, porque yo lo puedo contar de una manera, otro lo puede contar de otra manera, ¿verdad? O sea, cada quien le va poniendo sus detalles. Por ejemplo, quiero contarles que yo estoy escribiendo algo sobre San Francisco. Ciertamente no es una biografía, sino que es un relato que nació precisamente de un retiro que me pidieron sobre las llagas de San Francisco y comencé a buscar documentos y no encontraba, porque hay documentos, por ejemplo, todas estas revistas de selección de franciscanismo que ya se las enseñé, abordan tantos temas, pero de repente uno dice, pero de la llaga poco se habla, de esa realidad de Francisco poco se habla, de esa dimensión mística poco se habla. Entonces yo he comenzado a hacer una investigación y a escribir un poco de eso. Entonces digo yo, bueno, tengo que meterme más en este asunto de ir profundizando más. No es fácil. Imagínense que comencé en el 2008 y a esta altura todavía no he terminado. O sea, ya casi está ya está finalizado, pero todavía hay un detallito, Yo decía el otro día, ¿qué será en mi oración, en mi contemplación que hago desde este lugar de los eremitorios que sea? Ya sé, es esta clave, ¿verdad? Y entonces comencé a revisar, a releer y aquí está, aquí está. Entonces ya he encontrado unos detallitos que son clave. En este caso, digamos, volviendo al tema,
hay obras de arte, ¿verdad? Ese es otro aspecto interesante que se suma también a esta experiencia de fe, como ya se ha hablado y ustedes lo han captado muy bien, que lleva huellas de sus condiciones excepcionales, ¿verdad? El arte es así, ¿verdad? El arte es bello. En el estudio o profundización de un texto geográfico se debe tener en cuenta el contexto, ya lo explicaron, ya lo decían ustedes, las circunstancias, el espíritu que las inspiró, el medio y el fin en el que han sido redactados. Todo eso, ya Fray Antonio hablaba también un poco de eso, cómo se recopila la información y el material. Volviendo a la geografía medieval, nace en el seno de una comunidad consagrada, un medio religioso concreto, en el caso nuestro, ¿verdad? Y se emplean para el oficio divino, para la instrucción y edificación de los fieles y de la comunidad que es la iglesia. Ya eso ya lo vimos, ¿verdad? Que es para todos, ¿verdad? Es universal. Aquí viene algo más complicado todavía, yo solo lo planteo porque lo he encontrado en algunos documentos que he ido leyendo, y yo digo, ¿cuánto nos hace falta, verdad? Estos son solamente como una forma de abordar la geografía desde esta clave de la espiritualidad como identidad. Entonces, siempre se presenta como un estudio comparativo de la literatura franciscana, aspectos en torno a las leyendas oficiales, ¿verdad? Los documentos que ya tenemos aquí en los escritos y a la cuestión franciscana. Vamos a ver más adelante qué es, entre comillas, la cuestión franciscana en clave de la espiritualidad medieval, de los movimientos mendicantes. También ver todos esos movimientos mendicantes, los movimientos religiosos paralelos y herejes, que es otro rollo, ¿verdad? Que también tenemos que profundizar, y la cristiandad occidental. Nos ubicamos, también hay que conocer cómo era la cristiandad occidental, la crítica textual y literaria, es decir, lo histórico crítico de las primitivas fuentes franciscanas, la umbría italiana en las fuentes de la espiritualidad de Francisco. Todos esos son temas bastante complejos si no conocemos la geografía, por ejemplo, si no nos ubicamos, no hacemos un mapa mental, ufale, eso cuesta, ¿verdad? Porque lo deshistorizamos y lo sacamos de esa historia al santo. Entonces hay que situar al santo en su historia, en su geografía también. Entonces, eso es interesante. Análisis y descripción de códices, indicación código geográfico. Entonces, son cosas bien, estudio crítico bibliográfico. ¿Verdad? Ya es para un estudio bastante superior. O profundo, ¿verdad? De una investigación más profunda. Abordar el criterio exegético, el marco histórico, filológico, ufale, imagínense, un esfuerzo de mayor conocimiento y profundidad de las fuentes de la espiritualidad. Imagínense todo esto que hay. Hay libros que se interesan solamente en esas temáticas. La cuestión franciscana o sanfranciscana, como se precisaba en ese momento, ideales primitivos de la orden franciscana, su proceso evolutivo, profundización de los valores espirituales, interpretación en clave moderna, porque no podemos interpretarlos en la clave antigua, tenemos que poner esa clave moderna para interpretar al Francisco hoy, ¿verdad? Y el Francisco de la historia, como decía Tony, saber cuál es ese Francisco de la historia, el Francisco de la fe, el Francisco de hoy. También en todo esto viene el clericalismo que condiciona el acercamiento a las fuentes y a la verdadera fisionomía religiosa del santo. Imagínense ustedes. Una mirada sobre la primitiva generación del franciscanismo y su propuesta de vida contemplativa en alternancias. Aquí quiero compartir porque nosotros con Fray Antonio y Fray Gerardo estamos haciendo una experiencia de recuperar las fuentes, de volver a la fuente. En este contexto, entonces, encontramos un testimonio externo a la orden,
es decir, del cardenal Jacobo de Vitry, que nos deja un relato interesante de cómo vivían los hermanos alrededor del año 1216. Recuérdense que a esta fecha no se habían aprobado la regla, que después va a ser la regla no bulada y la regla bulada 1223. Entonces, dice Jacobo de Vitry, de día entran en las ciudades y las aldeas para conquistar a los que puedan, dedicados así a la acción y al apostolado. Y durante la noche vuelven a su eremitorio, donde se retiran en la soledad para llevar allí una vida contemplativa. Interesante la visión de Jacobo de Vitry, de este cardenal, sobre la experiencia franciscana contemplativa, la vida de alternancia. Los frailes no nacimos, o la orden, no nacimos con parroquias, ni encargados de parroquias. Aquí no se menciona nada, 1216 no se menciona nada de parroquia, ni de obras sociales, ni de nada de eso, que nos están matando y no las aflojamos. Aunque nos estén matando, ¿verdad? Esas obras no las aflojamos. ¿Por qué? Porque nos da estatus, nos da poder, nos da un montón de cosas. Pero recuperar la vida contemplativa, que es la vida con el Señor, pues eso no nos da nada, ¿verdad? Y no le vemos tanto valor. Pero ahí está, ¿verdad? Dentro de esta gran historia franciscana. Entonces, una biografía en clave de itinerario espiritual significa que leemos la historia de la persona, en este caso de Francisco de Asís, como un proceso de transformación. Tratándose de un santo, la clave interpretativa es la relación con Dios y la acción de la gracia en la persona, por supuesto. Entonces, estas fuentes originales, también nos encontramos, ¿verdad? Con estas fuentes originales a los que solamente tienen acceso los especialistas de estudio franciscano. Lamentablemente, nosotros no tenemos acceso a eso. Realmente, con los avances tecnológicos, hace falta poner en línea todos esos documentos. Qué bonito fuera que tuviéramos en línea todos esos documentos, ¿verdad? Pero hace falta hacer eso. Todo ese material para que los franciscanos de a pie, como ustedes y como yo, ¿verdad? Profundicemos en nuestra vida menor, nuestra vida minorum, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta eso, ¿verdad? Y aquí entramos ya en la recta final de ver la geografía tradicional, así se le ha llamado, ese título se le ha dado, a geografía tradicional. ¿Cuál es esa geografía tradicional? La primera, la primitiva geografía franciscana, la obra geográfica del beato Tomás de Celano. Tomás de Celano lo ubicamos en el año 1190-1260. Y es autor de 3 hagiografías, las 2 primeras vidas, ¿verdad? Primera y segunda vida de San Francisco y las consideraciones sobre la llaga. Aquí hay un dato interesante que se lo he puesto. Dice que la segunda vida de Celano, llamada Memoriale in Desiderio Anime, del año 1246-1247, quedó en la penumbra. Es decir, quedó a oscura a raíz del capítulo de 1266 que prohibió todas las leyendas, excepto la leyenda mayor de San Buenaventura. Imagínense ustedes, este es el famoso capítulo que mandó a destruir, a quemar todos los escritos que habían del santo y solo quedaba como auténtica, como original, la de San Buenaventura. En el capítulo de 1276, ¿verdad? Ya otro tiempo bastante, casi 4, casi 6, 10 años después, se suprimió prácticamente la prohibición de 1266. Se suprime, ¿verdad? Eso ya ahora, ya. Pero ya se habían quemado, supongo yo, algunos documentos, porque siempre hay gente muy obediente y muy fiel, ¿verdad? Que uno le dice tal cosa, sí. Y hay frailes así que son bien obedientes, ¿verdad? Y que se les dicen tírese a ese guindo y se tiran, ¿verdad? Pero hay otros que no, que va. Y por eso es que todavía tenemos. Los frailes siguieron, dice, prefiriendo la leyenda mayor. Y el recuerdo de la obra literaria de Celano se fue diluyendo de manera que al final del siglo III y principios del siglo XIV solo se tienen recuerdos vagos de ello, de la segunda vida de Celano. Ya
no había nada, muerta la lora, especialmente pues de la vida segunda. Durante el siglo XVIII reaparecen noticias de la vida segunda, redescubiertas por el padre Sbaglia, entre los años 1752 y 1758. Imagínense cuándo viene a aparecer este documento. Y se imprimió, no solo aparece o reaparece en esos años, sino que se imprime por primera vez en 1806. ¿Qué les parece a ustedes? 1806. Y Primera de Celano se imprimió en 1768. 1768. Tercera de Celano parcialmente en 1895, íntegramente, o sea, todo en 1899. Ahí están los datos de referencia de todos esos documentos. La obra geográfica de San Buenaventura, que lo situamos en el año 1221-1274, la leyenda mayor y menor, en un determinado momento pretendieron ser la obra única. Luego tenemos las fuentes hagiográficas menores sobre San Francisco, bula de canonización de San Francisco, la carta encíclica de Fray Elías. Son fuentes hagiográficas también, solo que menores. Y luego, leyenda de los tres compañeros, espejo de perfección, la leyenda antigua, anónimo de Perusa, la leyenda de Perusa, las florecillas, que no es un modelo precisamente de historicidad, y otras compilaciones de los siglos XIV y XVI. Fuentes hagiográficas de Santa Clara, que son las bulas de canonización, himnos, textos litúrgicos y testimonios complementarios. ¿Cuáles son las características en general? Veamos un poquito de las hagiografías, por supuesto. Lo primero es su intención es edificar. Se dirigen a los lectores que buscan en la vida de los santos alimentar sus propias aspiraciones creyentes a la santidad. Normalmente no se inventan los datos, pero son representados en función de la imagen cultural que se tiene de la santidad. Esta imagen está descrita idealmente porque se concibe a la persona del santo configurada desde arriba, desde la forma superior de los tributos divinos o la perfección del Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, al que se sigue o al que el santo se guía fielmente. Hay que añadir que con frecuencia, y en el caso de la geografía franciscana, esto es determinante. La imagen del santo corrobora una determinada ideología, la del escritor o la del grupo al que representa. Por ejemplo, la primera vida de Celano se mantiene cerca de los orígenes y no está marcada por las tensiones posteriores de los grupos ideológicos de la orden. Aquí podemos encontrar ya una primera respuesta por qué se mandaron a quemar los otros documentos. Porque hay grupos ideológicos en la orden, por ejemplo, el tema que Gaby tocó de la pobreza, cómo vivir la pobreza. Y entonces unos comenzaron a pelear por esa vivencia de la pobreza. ¿Cómo vivir la pobreza? No, dijeron otros, es más importante la observancia de la regla. Entonces, veamos cómo vivimos observando la regla. Y otros, bueno, no, es más importante los estudios, ¿verdad? Porque nosotros, ciertamente, nuestro fraile Francisco, nuestro fundador, fue muy sencillo, pero muy pronto, ya estando en París y en Alemania, frecuentamos las mejores universidades, ¿verdad? Y allí entraron los frailes bien preparados de esas universidades. Algunas claves que tenemos que tener presente al abordar las hagiografías del santo y que siguen suponiendo algunos problemas, ¿verdad? Ya les he dicho, este documento está sacado de este libro, ¿verdad? Y ¿cuáles son esos problemas? Primero, prioridad y dependencia entre ellas, autenticidad y valor histórico. Y aquí es la pregunta, ¿cuál es hoy el estado de estas investigaciones? Y sobre todo, ¿la personalidad de Francisco ha ganado con ellas en matices? ¿Se perfila mejor en sus rasgos de santidad, de servicio a los leprosos y los pobres? ¿Qué de eso realmente ponemos en práctica? ¿Verdad? De esos rasgos de santidad, de servicio a los leprosos y a los pobres.
en la fuente, ¿qué lugar ocupa el seguimiento de Cristo en pobreza? ¿Qué es lo que me sigue conectando a la vida concreta, a la espiritualidad laical de Francisco de Asís? Y ojo, que digo espiritualidad laical, ¿verdad? No clerical, porque todos pensamos en el padrecito y si no es el padrecito, nos desesperamos porque ya no va a haber misa y no lo van a confesar. No, hablamos de una espiritualidad laical de Francisco. Finalmente, hay un grupo un gran número de obras, de escritos publicados por los mismos frailes, escritores franciscanos, sobre la espiritualidad franciscana. Algunos de estos documentos, códices, manuscritos, artículos, resultan casi inaccesibles. Lo más novedoso es que continúan fluyendo nuevos escritos de carácter monumental, aunque muchos de ellos idealizados. En conclusión, Francisco de Asís sigue siendo una fuente inagotable para los estudiosos e investigadores del franciscanismo. La literatura en torno a su figura aumenta constantemente. Esto resulta ser también un testimonio de que Francisco de Asís es y permanece uno de los grandes interrogantes en la historia de la espiritualidad, a los que nunca se dará una respuesta total y adecuada, sino que dejarán siempre un margen a nuevas visiones y propuestas. Y aquí está la bibliografía que yo he utilizado para este trabajito que les he presentado. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. A ver, entonces hemos llegado al final. Alguien que nos ayude con el cierre. Tenemos otros hermanos, parece. Wendy tiene la mano levantada. Ah, no, es un aplauso. Gracias, Wendy. Qué bonito, un aplauso. Muchas gracias. Alguien que quiera compartirnos para hacer un cierre, ya llegamos al final, ¿verdad? Pero para amarrar todo lo que he dicho. Sandra, bienvenida. Mucho gusto. Gracias, Fray. Bueno, entonces a ver quién quiere colaborar para finalizar. Estamos ya finalizando, al límite, nos queda 1 minuto y ya. Sigfrido. Si me permite, Fray. Claro. Y después Bueno, Fray Felipe. Bueno, para finalizar, en pocas palabras, la geografía, pues son textos que se refieren a la vida de los santos, ¿verdad? Donde vemos sus rasgos de santidad, ¿verdad? Y entonces, claro que es muy importante el estudiar estas geografías, pero también no perder de vista el hecho de que cómo poder encarnar, ¿verdad? Algún aspecto de la vida de San en nuestros días, ¿verdad? Y uno de esos puede ser el leproso de nuestro tiempo, ¿verdad? O específicamente quiénes son los leprosos que tenemos a nuestro lado, quiénes son los marginados, los excluidos. Tratar de ayudarles un poco, ¿verdad? Esa sería como la que daría. Muy bien, muchas gracias, hermano Sigfrido, muchas gracias. Fray Felipe, ¿qué nos dice? Así bien, hermanos, mucho gusto. La temática muy interesante, muy bien desarrollada, gracias. Pues yo creo que, como se dice en hermenéutica, lo que se busca es traer lo que pasó allá, al aquí y a la hora, ¿no? La actualización, que lo han dicho muy bien todos los que estaban participando. Y otro de los puntos que yo creo que hay que rescatar es la importancia del tema de los milagros, que fue uno de los que usted enfatizó, y que de alguna manera son signos o evidencias que datan de una presencia sagrada. Y yo creo que eso también hay que enfatizarlo hoy, quizás en la comprensión que tenemos a veces mágica es la que hay que romper un poco, pero la vida sigue siendo un milagro, ¿verdad? Entonces, y la acción humana también, que se solidariza y se abre al encuentro del dolor ajeno, también se puede llamar milagro, ¿verdad? Por lo tanto, mucha gente habla de esos ángeles que nos encontramos frecuentemente sin alas, ¿no? También otro punto creo que hay que señalar es por qué se escriben estas cosas y por qué se escriben así. Y es que de alguna manera el ser humano tiene una capacidad de
de relatar, por decirlo así. Entonces, es un estilo literario y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de leerlo. Se puede leer desde una perspectiva creyente, ¿verdad? Muy fundamentalista, pero también se puede leer desde una perspectiva científica, histórico-crítico, y viendo qué elementos se pueden actualizar ahora, ¿verdad? Creo que es muy valioso y necesario no descartar estos textos, sino a los que son menos creyentes, ¿verdad? Rescatar estos textos y ver qué toque nos piden de actualización, ¿verdad? Citaron al leproso, pero también hay unos textos donde se cita a San Francisco entre nubes y flotando, ¿verdad? O el tema de las llagas, ¿verdad? Que también, o sea, la cristificación, que es uno de los temas que también estaba tocando Fray Anselmo a lo largo de la temática. Pues es bastante amplio lo que ha abordado, sinceramente, y lo felicito por el tiempo, ¿verdad? Porque lo hizo épico, ¿verdad? Quedan de una manera a pinceladas, ¿verdad? Pero sí queda para abrirse a un estudio más amplio y al interés, sobre todo, ¿verdad? De la búsqueda, ¿verdad? Muchas gracias, Fray, por la invitación y pues siempre es un gusto verlo. Gracias, Fray Felipe. Bueno, a todos. Este es una síntesis de este libro que tiene 298 páginas, ¿verdad? Y no lo termine, por aquí lo dejo, mire, para no sé, aquí lo llevo. O sea, es una cosa que se ha ido trabajando por ahí, ¿verdad? Y bueno, poco a poco. Son dos momentos, ¿verdad? Este es como una primera introducción grande, ¿verdad? Y luego hay otro momento, son dos escritos, el otro ya está casi también terminado y tengo los dos escritos por si en algún momento pues alguien quiere profundizar más y me dice, Fray, y me dejó picado usted o me dejó con ganas de conocer más. Lo que pasa es que estos libros generalmente no los tenemos, ¿verdad? Y cuesta conseguir un librito de esos. Son editados en España y traerlos de España para acá, pues se queda uno más más de la pobreza en que está, ¿verdad? Entonces no puede uno conseguirlos estos libros. A Dios gracias, pues hay frailes que viajan, ¿verdad? De un lado a otro, ¿verdad? Fray Felipe van de un lado a otro y llevan y otros dejan sus libros regalados, ¿verdad? Y entonces llega otro y allí vamos haciendo, ¿verdad? Y la biblioteca ahí se va armando, ¿verdad? Y luego para compartir, por supuesto. Bueno, si hay alguien más que quiera hablar y si no, pues vamos a agradecerle al Señor, ¿verdad? Pidiéndole, ¿verdad? Que sea Él que los ilumine, que nos ayude a comprender mejor las geografías y adentrarnos en la vida de San Francisco y de Santa Clara. ¿Hay alguien más? San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. Rueguen por nosotros. Bueno, voy a dejarte grabar. Muchísimas gracias.